Egunon, buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a dar comienzo al Comité Regional. Tiene la palabra nuestra secretaria general, María Chivite. Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, pues este Comité Regional se celebra en un momento de máximo interés político en España, con la expectativa de la configuración de un nuevo gobierno liderado por el Partido Socialista, y también por un momento en Navarra pues, con bastante movimiento debido sobre todo a incertidumbres, tanto en el ámbito del empleo como en el ámbito de la educación. Por lo tanto, estamos en una situación crucial tanto para España como para el actual Gobierno de Navarra, ya que tienen ante sí retos de gran magnitud que afectan a la vida de la ciudadanía y que o se afrontan con acierto, con diálogo, con altura de miras y con voluntad de consenso, o pueden tener consecuencias, desde luego, poco deseables para toda la ciudadanía en general. Por eso hoy lo que quiero poner en valor es el diálogo, el acuerdo y el consenso, porque, aunque algunos no lo quieran ver, los resultados electorales en España y también la propia realidad social nos dicen que ese tiene que ser el camino por el que tenemos que entendernos entre diferentes. Es hora de hacer política de altas miras y de demostrar qué voluntad tiene cada uno de los partidos para sacar a esta comunidad y a este país adelante y dotar a la ciudadanía de un mejor futuro. Y bueno, pues voy a iniciar el repaso a la situación política por lo más cercano, empezando por nuestra comunidad, por Navarra. La primera preocupación yo creo que es por todos compartida, que es el empleo. Por eso, bueno, pues allá en el mes de octubre, desde el Partido Socialista solicitamos un pleno monográfico dedicado a este tema, al del empleo, en el que además de hacer un diagnóstico de la situación, lo que queríamos era poner medidas encima de la mesa, propuestas y compromisos concretos. Pero bueno, ese pleno llegó tarde, lo solicitamos en octubre, llegó el 5 de febrero. ¿Y por qué llegó tarde? Porque bueno, pues, algunos quisieron anteponer el pleno del derecho a decidir, un pleno que sinceramente pues no sirvió para nada útil, más allá del propio debate político, y relegó un tema tan sensible como es el tema del empleo. Bueno, pues, ¿qué pasó en este pleno del empleo? Pues presentamos 5 propuestas de resolución en torno a la necesidad de poner en marcha un plan de desarrollo económico que sea el marco de otros programas específicos, como puede ser la necesaria reindustrialización de nuestra comunidad, el tema de las renovables, y que marque el diseño de lo que queremos que sea la Navarra del siglo XXI, que tiene que sustentarse, sin ninguna duda, en la innovación, en la formación, en el conocimiento y en la economía inteligente. Planteamos también en esa línea incrementar la inversión en I+D+I para alcanzar al final de la legislatura el 3% del Producto Interior Bruto en esta materia y adelantarnos a lo que marca la Estrategia Europea 2020. También propusimos generar sinergias entre educación, formación y las demandas del mercado laboral para que haya pues conexión entre aquello que se estudia y los nichos de empleo que están demandando desde el mercado laboral y las necesidades que las propias empresas tienen de conocimiento y de recursos humanos. Pedimos además una modernización de la administración pública y algo que nos parece un paso cualitativo importante: reconocer como derecho la orientación profesional personalizada, de modo que demos pasos eficaces a la empleabilidad y a la formación continua. Y estas propuestas que hicimos en este pleno monográfico del empleo se suman a otras muchas propuestas que ya hemos ido haciendo desde el inicio de la legislatura, como un plan de choque contra el desempleo que atienda de manera específica a distintas zonas de Navarra que están especialmente afectadas por el desempleo, como son la zona de la Sacana o como son la zona de la Ribera, planes específicos también para los parados de larga duración, para los autónomos, el tema del retorno del talento, etcétera. Y es que además estas últimas semanas estamos viviendo pues una especie de montaña rusa con distintas noticias relacionadas con el empleo, con noticias preocupantes y desde luego poco alentadoras, como es el tema de ZF-TRV, como es el tema también de General Electric en Buñuel o el tema de Aparán en Sant Esteban, y con otras pues también más esperanzadora y que son buenas noticias, como la posibilidad de que en Volkswagen
pueda contar con un segundo modelo y, por tanto, generar empleo. Y bueno, pues también se hablaba hace unos días de la posible entrada de Siemens en Gamesa. Como digo, noticias en positivo y noticias en negativo son informaciones que nos tienen que llevar a una reflexión profunda y seria sobre el modelo industrial, sobre el modelo productivo y de desarrollo social y económico que queremos. Sobre el problema de las deslocalizaciones, es verdad que es un problema que debemos abordar desde un ámbito europeo, pero desde luego sobre la importancia de la innovación, de la formación, de la inversión en I+D+I, del talento, de la competitividad, del valor añadido. Son muchas cuestiones que necesitan, como digo, de una reflexión seria, de un análisis, pero sobre todo de lo que necesitan es de acción política. Por lo tanto, los socialistas pues estamos en lo que hay que estar, y si la primera preocupación de la ciudadanía es el empleo y además entendemos que la mejor política social, ahí es donde tenemos que centrar gran parte de nuestros esfuerzos. Y también estamos preocupados pues sobre todo por el tema de la educación, ya lo estamos viendo estos días. Dijo la presidenta Barcos en su discurso de investidura que la educación iba a ser una obsesión del Gobierno, y vaya que sí lo está siendo. Es triste y desde luego es un auténtico despropósito que lo que el Gobierno está haciendo en materia educativa. Su fijación es lo identitario, la segregación, el volcar el esfuerzo hacia el euskera. Desde luego que por parte del Partido Socialista creemos, y así lo hemos defendido, que se atienda la demanda del euskera allá donde la haya, pero siempre, como digo, en función de una demanda real, una demanda no inducida ni impuesta, en consonancia con la realidad sociolingüística de nuestra comunidad. Y la pena es que, bueno, pues lo que está sucediendo es que están generando una confrontación de lenguas. Y desde luego están instrumentalizando el euskera, y esto ha de tener un efecto rebote. Nosotros no queremos confrontar modelos. Queremos y respetamos la libre elección y decisión de las familias. Y nos apena como ciudadanía, y desde luego nos preocupa políticamente, la deriva que está teniendo este Gobierno y también los partidos que lo sustentan, porque allá donde tienen gobiernos municipales están haciendo lo propio en las escuelas infantiles. Nos preocupan, bueno, pues todas las cosas que hemos ido viendo con el programa de inglés, con la oferta pública de empleo en educación, que es lo más chapucero que estamos viendo desde hace muchos años, y desde luego, bueno, pues la voluntad de imposición y sobre todo la nula voluntad de actuar conforme a criterios técnicos, conforme a criterios objetivos. Los socialistas creemos que la educación debe quedar fuera de los intereses del Gobierno de turno, y por eso hemos presentado un documento esta misma semana con la intención de poder establecer un pacto social y político por la educación que sea consensuado por la sociedad, que sea consensuado por todos los partidos políticos, por la comunidad educativa, para situar a la educación en el lugar que se merece, pero también para alejarla de los vaivenes políticos, y que se decida conforme a criterios de demanda pedagógica, conforme a principios de suficiencia presupuestaria, equidad, igualdad de oportunidades y corresponsabilidad. Y ese documento base, que lo llevamos trabajando desde hace varias semanas desde el área de educación, pretende ser un documento de trabajo sobre el que dar pasos adelante para lograr ese gran consenso que creo que nos demandan los ciudadanos y ciudadanas, para dar estabilidad a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Desde que comenzó la legislatura, hemos planteado la necesidad de un pacto en diversas ocasiones y lo hemos planteado desde el Parlamento, por parte del Gobierno. Y bueno, pues hemos decidido que lo mismo que hicimos con el Pleno Monográfico del Empleo, si el Gobierno no toma la iniciativa, el Partido Socialista tomará la iniciativa en materia de educación. Vemos al Gobierno muy parado, con poca iniciativa de momento, y desde luego los meses pasan. Y los problemas están ahí. Y algunos, lejos de solucionarse, están yendo a peor. Aparte de lo ya comentado, lo estamos viendo también con las listas de espera en nuestra sanidad. Por lo tanto, o el Ejecutivo de Barcos se pone las pilas rápido, o vamos a seguir estancados como lo estábamos con el anterior Gobierno de Unión del Pueblo Navarro. Hemos dicho, y hoy lo vuelvo a repetir, que no reconocemos a Geroa Bai en este Gobierno, porque aquí, desde luego, no están actuando como lo están haciendo, por ejemplo, el PNV en el Gobierno vasco. Y también he de decir que vemos, lo tengo que decir también con cierto optimismo, el compromiso de izquierda-ezquerra, el criterio que está teniendo con cuestiones como la educación, y que no esté pasando por el aro de Bildu, que es quien básicamente quiere imponer a toda costa su modelo educativo y su manera de entender la sociedad. Desde luego, para nosotros, una manera de entender la sociedad muy corta de vista, una manera de entender la sociedad endogámica, que en vez de abrir puertas y eliminar fronteras, lo que hace es todo lo contrario. Por lo tanto, en Navarra seguimos esperando que este Gobierno se deje de líos, de meterse en jardines que, lejos de solucionar problemas, generan otros que no existían, y que se ponga a trabajar ya.
sin perder un día más, en lo importante y pensando en el interés general y haciendo lo que es su obligación, que es gobernar para todos y para todas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, pues seguiremos haciendo propuestas y situando en el centro del debate político las principales preocupaciones y problemas de la gente, ya que otros están a otras cosas. Por lo tanto, ese seguirá siendo nuestro camino y en él, como ya he dicho muchas veces, nos encontraremos con quienes quieran aportar, con quienes quieran arreglar los problemas y anteponer lo social. Y disentiremos de aquellos que pretendan anteponer lo identitario a otras cosas y de quienes pretendan seguir con la senda de los recortes y, desde luego, de menos derechos. Y precisamente también de derechos sociales hablaremos en breve porque en unos días tendremos en el Parlamento un pleno monográfico de derechos sociales que a mí sinceramente me parece cuando menos raro que sea el Partido Popular quien proponga un debate monográfico de derechos sociales. El Partido Popular, que ha sido el que más recortes de derechos sociales ha hecho, pues ahora nos propone trabajar sobre un pleno monográfico de derechos sociales. Pero bueno, nosotros ya estamos trabajando dentro de la Ejecutiva y dentro de los diversos grupos que tenemos en propuestas concretos para ámbitos que entendemos que necesitan impulso, que necesitan de recuperación presupuestaria y que necesitan de una gestión innovadora. Por lo tanto, pues bueno, estaremos aportando, sumando para mejorar la vida de las personas y sobre todo de las más vulnerables. Haremos especial hincapié en todo lo relacionado con los servicios sociales de base, con el tema del desempleo, con la pobreza, con la exclusión, con la violencia de género, con la discapacidad y sobre todo con la falta de oportunidades de muchas de las personas. Y en Navarra, por supuesto, además de abordar lo que hoy nos toca de cerca, lo que nos toca en la comunidad, también no solo los socialistas, se mira con atención lo que pueda ocurrir con la conformación del Gobierno de España. Bueno, pues las elecciones generales nos dejaron una situación compleja, y lo digo compleja por lo fraccionada en escaños, pero bueno, al tiempo yo también creo que esto se debe ver como una oportunidad también de cambiar no solo el fondo de las políticas, sino también las formas. Y es que es verdad que hay falta de experiencia porque en democracia no habíamos visto una situación de tal fragmentación política, pero bueno, esta es la situación que tenemos y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos. La sociedad ha decidido que quiere acuerdos amplios, que quieren que se equilibren las políticas y que permitan confluir a diferentes para que los gobiernos representen al mayor espectro social posible. En ese marco y tras el inédito portazo de Mariano Rajoy al encargo de formar gobierno, pues ese encargo ha recaído sobre nuestro compañero, sobre nuestro secretario general, sobre nuestro candidato, sobre Pedro Sánchez, que creo que ha hecho bien y además yo también desde Navarra le transmití que eso es lo que tenía que hacer. Ha hecho bien en aceptar desde la convicción, pero sobre todo desde la responsabilidad, ese encargo y no como ha hecho el Partido Popular, que lo que ha hecho es huir. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha decidido dar la cara y ponerse al frente de este gran reto, que tengo que decir una cosa, no es un reto fácil. Pedro está siendo cuidadoso en las formas, se está reuniendo con todos los grupos políticos y además lo está haciendo sobre la base de un documento de trabajo muy elaborado. Un documento de trabajo que sitúa lo social y la regeneración democrática en el centro de la actuación política. Y también está siendo escrupuloso en el fondo. Porque quien lea ese documento, yo creo que habéis tenido la oportunidad de leerlo, verá que habla de empleo digno y de recuperación justa, de grandes acuerdos en materia educativa o de ciencia, de más y mejor democracia, de limpieza política, de lucha contra la pobreza, contra la violencia de género, de asegurar las pensiones, de blindar los derechos sociales y, desde luego, también de mirar a Europa como espacio de oportunidad. Es decir, cuestiones que son susceptibles de amplios consensos y de una negociación transversal. Por lo tanto, ni generalidades ni veleidades. Programa, contenido, voluntad de acuerdo y voluntad de consenso. Y poco a poco pues, se van avanzando en puntos de acuerdo con quienes han mostrado tener verdadera intención de acordar y estamos a la espera de aquellos que parece que han venido a la política solamente a ocupar cargos y a echar órdagos, reflexionen y entiendan que gobernar no consiste en eso. Y que quien quiere dialogar y de verdad quiere llegar a acuerdos no lo hace, ni desde la soberbia y desde luego no se dedica a dar ruedas de prensa y a lanzar mensajes en los medios, porque quien quiere dialogar de verdad lo hace desde la humildad y lo hace sentándose en una mesa. Y primero habla de programa y no de puestos y de atribuciones, porque como digo, no son maneras. Quizás la bisoñez haga que falte esa serenidad y esa actitud más dialogante y desde luego más humilde. En todo caso,
Pedro Sánchez se comprometió a que si hay acuerdo lo someterá al voto directo de la militancia, a la opinión de cada uno de los militantes y de las militantes de este partido, algo que sinceramente celebramos porque bueno, también fue mi compromiso en las elecciones autonómicas y por lo tanto creo que es un buen camino para hacer de este partido un partido más democrático, un partido más participativo y más abierto. Apoyamos a nuestro candidato en este tránsito que, como he dicho antes, va a ser un tránsito difícil, está siendo complejo, desde luego también apasionante y esperamos que el necesario cambio, la oportunidad histórica ante la que estamos, llegue a buen puerto. Pasó el tiempo del Partido Popular, pasó el tiempo de su candidato y tengo que decir que la corrupción estructural que padece el Partido Popular, los recortes sociales y de derechos, la desigualdad que dejan en este país, invalidan políticamente al Partido Popular, que debe pasar a la oposición para regenerarse. Ha llegado el momento de dar un giro a las políticas de este país, a cambiar las prioridades, a dignificar el empleo, la vida de las personas y a entender que la desigualdad no puede ser entendida como un daño más colateral de una política económica agresiva. Esperemos que así se entienda por un amplio sector de la representación política en el Congreso de los Diputados y que se anteponga la necesidad de cambio a las siglas de cada cual. Está claro que son precisos acuerdos de amplio espectro y, como en toda negociación, si no hay voluntad, no hay acuerdo, porque dos no acuerdan si uno no quiere. Por lo tanto, menos teatro, más diálogo, que es lo que ha votado la mayoría social de este país, y, sinceramente, ir a otras elecciones no es ni lo mejor para España, porque no garantiza otro escenario, ni es lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía lo que espera es que haya acuerdo y que haya certidumbres cuanto antes. Ese es su mandato en las urnas y lo que toca a la política es responder con política. Compañeros y compañeras, en Navarra echamos de menos un gobierno de acción audaz, que se enfrente con altura a los retos de esta comunidad y que deje lo identitario para centrarse, como digo, en el empleo y en la educación, entre otras cosas, en la sanidad y en la atención a las necesidades sociales. Y en España es urgente tener un gobierno ya en activo y empezar a tomar decisiones y empezar a cambiar este país. Espero que todos estemos a la altura de lo que la sociedad espera de la política. Los socialistas, y lo digo con toda la humildad, creo que estamos centrados en las cosas importantes y espero que la ciudadanía lo perciba así. Y sobre todo, espero y deseo que triunfe la convivencia frente al enfrentamiento, frente a las tensiones y a las obsesiones de algunos, que antes o después tendrán que entender que no se construye confrontando, sino que se construye sumando. Y para terminar, permitidme que concluya con dos felicitaciones. En primer lugar, a Jesús Mari por su portavocía de Sanidad en el Congreso de los Diputados. Desde luego, una responsabilidad importante, una responsabilidad merecida por su trayectoria política y profesional en este ámbito. Yo creo que es indiscutible y que, sin duda, creo que realizará con mucho acierto. Y también a Martín Zabalza, que ha sido elegido por el Parlamento de Navarra para la Comisión Técnica de Memoria Histórica. Sin duda, bueno, pues también un lugar más que merecido por su trabajo, por su estudio, por su cariño y por su dedicación a una causa pues tan noble y tan nuestra que también entiendo que hacía falta de situar en su lugar. Martín, Fabricio, bueno, nos ha podido acompañar hoy, y muchos más que estáis trabajando en este tema. Quiero daros las gracias porque habéis devuelto la dignidad a quienes esperaban su momento en la historia sin más pretensión que hacerse visibles. Muchas gracias.